Bienvenidos una vez a la tercera clase del curso de evangelismo avanzado. Y en este momento vamos a iniciar la clase desarrollando el tema que dice la misión de la iglesia. Si nosotros tratamos de recordar las palabras de Cristo antes de la crucifixión y luego antes de la ascensión, encontraremos una palabra que parece ser la palabra clave de todas las conversaciones a sus discípulos, que fue ser testigos. Si analizamos estas palabras, encontraremos que ser testigos ha sido la obra principal de toda la iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Por eso es que quiero que ustedes noten en estos textos que vamos a leer lo que el Señor dice acerca de su mandato a la iglesia. En Mateo capítulo 28, en los versículos del 18 hasta el 20, dice la palabra del Señor, hermanos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego tenemos otra cita en Marcos capítulo 16, versículo 15, a lo cual quiero añadir a esto. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, como decía al inicio, hay una palabra que parece ser la clave de Jesús en todas sus conversaciones, y esto es la palabra testigos. La palabra testigo significa la persona que puede probar, que puede demostrar con evidencias lo que ha escuchado o lo que ha visto. Y eso es el mandato de Jesús para su iglesia, es ser testigos de lo que podemos probar, demostrar o evidenciar con nuestras vidas. Cada uno de nosotros, los creyentes, hemos tenido la experiencia de nuestra salvación. Si recordamos quiénes fuimos antes de recibir a Cristo y luego miramos lo que somos con Cristo en nuestras vidas, entonces podemos ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos ser la demostración, podemos ser la prueba, la evidencia de un cambio que por sí mismo nosotros no lo hubiéramos podido lograr. El alcohólico no puede cambiar por sí mismo. El drogadicto no puede cambiar por sí mismo. Y cualquier persona que viva en un vicio no puede dejar su vicio por sí mismo. Existen centros de rehabilitaciones para cada persona que ha caído en un vicio. Pero yo digo que los centros de rehabilitaciones solamente consisten en una ayuda física. Pero el problema de la persona que ha caído en un vicio no está simplemente en lo físico, sino está muy adentro. El problema está en su corazón. El problema está en esa vida que le ha cerrado las puertas a Cristo. Es por eso que cuando un drogadicto, un alcohólico llega a entender que necesita abrir las puertas de su vida
y dejar o permitir que Cristo entre en su vida, es ahí cuando el Señor va a obrar con su poder que Él tiene para cambiar a la persona que ha caído en el vicio. Jesús solamente puede cambiar a las personas, Él puede transformarlos, pero cuando la persona le invita a Jesús a ser parte de su vida. Es por eso que en la actualidad podemos conocer a muchas personas que aparecen por televisión, por la radio o por libros dando testimonios. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron a personas que estuvieron en un vicio, que estuvieron en la delincuencia, estuvieron en las cárceles, mujeres que estuvieron en la prostitución, y cómo después ellos están demostrando, están probando, están dando evidencia de un cambio, están siendo, en otras palabras, testigos. Ellos están siendo testigos de lo que Cristo está haciendo en ellos, cómo Cristo los está cambiando de una forma progresiva, de poco a poco, de menos a más. Por eso, hermanos, también nosotros, al tener este estudio de la visión de la iglesia, tendremos que darnos cuenta de la importancia que tiene la iglesia aquí en la tierra. Cuando Jesús organizó su iglesia, lo organizó su iglesia antes de ascender a los cielos. Y antes de ascender a los cielos, entregó a la iglesia esta gran comisión, para que la iglesia pudiera cumplir su misión, su propósito, aquí en la tierra hasta el día que el Señor regrese por ella. Hermanos, notemos entonces algunas palabras que vamos a usar para entender la gran comisión. La gran comisión, hermanos, involucra a cada uno de los miembros de la iglesia. La gran comisión involucra, hermanos, al pastor, a los líderes, a los miembros. La gran comisión no es tarea del pastor. La gran comisión no es tarea tampoco de los miembros. La gran comisión es la tarea de todos quienes han experimentado un cambio en sus vidas, de todos quienes quieran ser testigos al mundo de ese cambio que el Señor ha producido en sus vidas. Pero para esto quiero desglosar la gran comisión, y quiero desglosar palabra por palabra. Encontramos en la gran comisión una palabra que dice id. Esta palabra id, que usted encuentra al inicio de la gran comisión, es un mandato para cada cristiano y para toda la iglesia. Esto quiere decir que esto no es un ruego o una súplica, o como dijimos anteriormente, una sugerencia. ¿Usted quiere ir? ¿Puede usted ir? Por favor, hágalo. No significa estas expresiones. La palabra ir es una orden. Es una orden para cada cristiano, para cada iglesia. Es un deber, sí o sí. No es optativo. No es que si yo prefiero o no prefiero, no es que si yo quiero o no quiero, no es que si yo puedo o no puedo, sino esto es una orden que usted debe obedecer y tomar en serio las palabras de Cristo dadas a su iglesia. Cada iglesia debe mirar hacia afuera. Por eso dice, hermanos, la otra expresión también dice a todo el mundo. Ciertamente esto incluye a cada cristiano en todo el mundo. Esto quiere decir que todas las iglesias deben ir a todo el mundo.
Y es importante, hermanos, saber que este Evangelio de Jesucristo tendrá que ser predicado a todo el mundo. Jesús puede venir en este momento, en este día, pero su palabra va a ser predicada a los lugares más alejados, a los pueblos más escondidos. Y si hoy podemos hacerlo, entonces tenemos que enrumbarnos hacia afuera. Pero una cosa también quiero decirle, y cuando el cristiano mira esta palabra a todo el mundo, quiere decir que usted tiene que empezar primero en el lugar donde usted vive. Usted puede hacer esto luego como misionero, llevando el Evangelio a otros países, a otros lugares lejanos, ¿no? La iglesia debe comprometerse a velar por el cumplimiento de este Evangelio, que sea predicado en todo el mundo. Y ese es el siguiente punto. Predicar el Evangelio. La iglesia debe velar por el cumplimiento de este mandato, predicar el Evangelio en todo el mundo. Esto significa ser testigos. Esto significa anunciar las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, siendo esto lo que define la actividad central de la iglesia. Escucha, siendo esto lo que define la actividad central de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Siendo esto lo que define la actividad central de la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que la iglesia tiene un solo objetivo en la tierra. Y el principal objetivo es presentar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador en la vida de las personas. Es predicar el arrepentimiento y perdón de pecados a través de Jesucristo. Esa es la tarea principal de la iglesia. Y no debemos descuidar la tarea central de la iglesia. Yo estoy de acuerdo que la iglesia tenga una actividad social, de proyección social a la comunidad. Yo estoy de acuerdo que la iglesia ayude a los pobres, que la iglesia tenga actividades como acción social. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la iglesia deje de predicar el Evangelio y cambie la actividad central por otras actividades que son más terrenales. Cuando una iglesia, hermanos, se aboca a la predicación del Evangelio, la iglesia va a tener buenos resultados. Dios va a bendecir a su iglesia, ¿sí? Pero cuando la iglesia deja de predicar el Evangelio, es ahí cuando las iglesias tienen el gran problema. Es fácil llenar un templo. Lo podemos hacer si nosotros podemos ofrecer en un día domingo por la mañana un buen almuerzo. Y la gente va a ser atraída, ¿verdad?, por esto y va a concurrir en masas. El templo quizás no va a llenar, quizás va a estar muy lleno. Va a haber gente que va a estar de pie, no va a haber dónde sentarse. Pero yo pregunto, ¿por qué llegaron esas personas a la iglesia?
¿Llegaron por el ofrecimiento del almuerzo? ¿O llegaron para escuchar la predicación del Evangelio? Recordemos que el Evangelio es Jesucristo, es las buenas nuevas de salvación. Pero muchas veces las iglesias están dejando a Jesucristo como un plato secundario. Están ofreciendo un plato terrenal, físico. Con esto yo quiero decirles, hermanos, estudiantes que se están preparando para el ministerio, cuando en algún momento llegue la oportunidad de dirigir una iglesia, recuerde que en este curso de evangelismo avanzado, usted tiene el deber y la responsabilidad de que su iglesia sea llenado con gente hambrienta, pero hambrienta del Evangelio, de la palabra de Dios. Esa debe ser la obra y la tarea principal de su iglesia. Lo otro es un programa social, lo otro es una actividad secundaria, pero no dejemos de predicar el Evangelio y que el Evangelio atraiga a las personas, que el Evangelio toque los corazones de las personas y que el Evangelio llegue a ser el centro de sus vidas de las personas. Qué lindo se ve cuando hermanos vienen de un lugar y de otro lugar con Biblia en mano y caminando con sus familias. ¿Y a dónde van? Nos vamos a la iglesia porque es el día del Señor y nos vamos a escuchar la palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Las personas llegan a los templos y esperan ansiosos el momento cuando el pastor va a llegar al frente de ellos en el púlpito y les va a decir: hermanos, abran sus Biblias y vamos a hablar de Jesucristo y vamos a hablar de la palabra del Señor, esto. Y la gente va empezando a saciarse. Y cuando termina el culto, salen regocijados y comentando el uno al otro, ¿verdad? ¿Qué te pareció el culto? ¿Qué te pareció el mensaje? Sí, a mí me tocó el mensaje, sí, me está ayudando el mensaje que el pastor predicó, me está ayudando el Evangelio, ¿verdad? Sí, hermanos, el Evangelio ayuda y cambia la vida de muchas personas, edifica iglesias, edifica vidas de cristianos. Y debe ser la tarea primordial, central, de cada iglesia en todo el mundo. La otra expresión, hermanos, dice: a cada criatura. En la Gran Comisión también encontramos esto que dice a cada criatura. Nos habla del trabajo individual de cada cristiano a cada incrédulo. Eso es lo que en la lección anterior habíamos hablado, la tarea de evangelización de persona a persona, ¿ah? De cada cristiano a cada incrédulo. Esto es muy importante, ¿no? Qué bonito es entender todo esto. Es una orden, es un mandato a todo el mundo, ¿no? Cada cristiano en todo el mundo, cada iglesia en todo el mundo. Predicar el Evangelio como la tarea principal de la iglesia, ¿ah? Y hacerlo de persona a persona, de cada cristiano a cada incrédulo. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir esto? Con esto quiero decir, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad como iglesia, y es cumplir la gran comisión, punto por punto, sin dejar de hacer esto o esto, sino cumplir punto por punto lo que el Señor nos dijo. Y a cambio tenemos la promesa que Mateo dice, ¿verdad? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos indica que el trabajo debe ser continuado a través de toda la edad de la iglesia hasta el fin, ¿no? Con esto quiero decir, hermanos, que ha habido quizás una mala interpretación en cuanto a estas palabras. Lo que acabo de decir acerca de Mateo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se refiere, hermanos, que son palabras de Jesús como promesa a su iglesia. Y aquí quiero enfatizar algo, hermanos, acerca de la iglesia. La gran comisión no fue dado a las personas que Jesús
sostuvo en su delante. La gran comisión no recayó sobre estas 11 personas. La gran comisión fue entregada a la iglesia como institución. ¿Por qué? Porque la iglesia como institución es perpetua. Nosotros, bautistas, creemos y estamos seguros que la Biblia enseña así, que la gran comisión fue entregada a la iglesia. Es por eso que la iglesia subsiste hasta el día de hoy. Las personas estamos de paso por un tiempo y luego pasamos a otro estado de vida. Pero en nuestros lugares aparecen nuevos líderes, nuevos misioneros, nuevos pastores. Y así sucesivamente la iglesia va desarrollando el programa que el Señor nos ha dejado, el programa de evangelización. Entonces, hermanos, quiero que noten esto como algo importante. Y lo digo en esta clase porque alguien me preguntó, o alguien dijo, ¿verdad?, acerca de esto, que si la iglesia fue la que recibió la gran comisión o fueron los 11. Entonces yo estaba enseñando que fue la iglesia quien recibió, porque los 11 conformaban la iglesia de Jesucristo. ¿Ah? Entonces qué bueno es saber y estar seguro de lo que creemos. La promesa del Señor es para su iglesia como institución. He aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días. Si la gran comisión hubiera sido dado a los 11, pues ellos ya dejaron de existir. Ellos ya dejaron esta vida. Hace muchos años partieron. Pero usted puede ver por lógica que esas palabras fueron dirigidas a la iglesia como institución. Entonces qué bueno, hermanos, es darnos cuenta de todo esto. Cristo también dijo, antes de ascender a los cielos, que este testimonio se debía dar en ambos lugares, en Jerusalén, Judea, Samaria y también en las últimas partes de la tierra. El pueblo del Señor debe testificar, no consecutivamente de un lugar a otro, sino simultáneamente en cada parte de la tierra al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa algo así como que les voy a mostrar. Significa que si tenemos una iglesia en Colombia, en Bogotá, cuando decimos que el pueblo de Dios debe testificar no consecutivamente, quiere decir que primero Colón, Bogotá y luego Cartagena, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Cali, ¿verdad? No, sino la recomendación es que debemos predicar en forma simultánea. ¿Qué significa esto, simultánea? Significa en ambos lugares al mismo tiempo. Si por ejemplo, si ustedes en Colombia están predicando en Bogotá, al mismo tiempo también en Ecuador se va a estar predicando el Evangelio. Al mismo tiempo en Perú, Trujillo, también se va a estar predicando en todo el Perú. En toda la Argentina se va a estar predicando al mismo tiempo. En todo Chile va a predicarse al mismo tiempo. En todo Uruguay va a predicarse al mismo tiempo. En todo Paraguay se va a estar predicando al mismo tiempo. En toda Bolivia se va a estar predicando al mismo tiempo. En todo Brasil, toda Venezuela, Guyana, ¿verdad?, se va a estar predicando el Evangelio. No solamente en América del Sur, sino América del Norte, Asia, Europa, África, Oceanía, y etcétera, etcétera. Entonces debemos entender esto, ¿no?, que la iglesia ha recibido esta gran comisión y que esta gran comisión no debe quedarse estancada en un lugar. Debe esta iglesia ser una iglesia misionera que pueda preparar líderes, pastores, misioneros y que tengan iglesias en cada lugar de esta tierra.
Hay muchos países donde todavía la obra bautista nuestra no ha llegado, como en Chile, ¿verdad? Como en Argentina, como en el Uruguay, no sé si Brasil, ¿verdad? Pero hay obra bautista que nosotros no tenemos en algunos lugares. Y debemos prepararnos entonces para llegar con este evangelio, de tal manera que el Señor sea predicado en una forma simultánea, al mismo tiempo, en ambos lugares. Entonces, con esta clase de este momento, yo quiero que usted piense en la gran responsabilidad de la misión de la iglesia. Piense en el mandato del Señor, ¿verdad? Piense que en todo el mundo debe de predicarse este evangelio y que no debemos dejarlo a Jesucristo a un ladito del evangelio, sino Jesucristo debe ser el interés de las personas para llegar a una iglesia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario